Gracias, queridos mexicanos. Para mí es un honor y una alegría estar con ustedes. Los argentinos amamos México, ya lo saben. Y además creo, ustedes han visto que en las Escrituras se menciona el juicio de las personas y el juicio de las naciones. Nosotros tenemos una responsabilidad como nación. México y Argentina, los dos extremos de esta hermosa Hispanoamérica, que dijera San Juan Pablo II, el continente de la esperanza, probablemente tengamos la responsabilidad de recuperar Hispanoamérica para Cristo. Hoy está en las manos más terribles, todas las autoridades responden prácticamente a la masonería internacional. Y bueno, nosotros somos muchos, imagínense, los apóstoles eran nada más que 12, nosotros somos un montón. Así que por eso estoy aquí. Y el tema que nos ocupa hoy es el más grave de todos. Por supuesto, después de la charla, muchos me han pedido que hable de las vacunas y eso, pero cuando terminemos esta charla seguramente lo haremos si hay tiempo, pero recuerden que el Santo Padre Pío de Pietrelcina, con el que mi familia ha tenido una experiencia particularísima, ya en los años 50 dijo que la aceptación del aborto por parte de la sociedad iba a liberar demonios terribles que estaban encadenados en los infiernos y que iba a ser casi imposible la vida cristiana en la tierra. Y un poco es lo que vemos, la gran apostasía, cómo la gente va dejando la fe y cómo también muchas veces entre los que practicamos la fe hay una cáscara, ¿cómo no? Gracias. Hay una cáscara, pero no un verdadero amor profundo y ardiente a Cristo y a nuestros hermanos, que es la verdadera caridad. Y sobre todo los hermanos más vulnerables, que son los pequeños no nacidos. Así que ahora vamos a hablar del aborto, que siempre hablamos del aborto criminal, que es la pena de muerte al más inocente de los seres. Mientras los derechos humanos liberan a los criminales más terribles, más impunes, a los que asesinan niños, violan pequeños, no pena de muerte, al niño que no tiene ninguna culpa se lo condena antes de nacer. Bueno, entonces primero definamos qué es el aborto. El aborto es la muerte y expulsión del producto de la concepción del útero de la madre, en el caso de la mujer o de cualquier hembra de mamíferos, ¿no es cierto? Es un término médico. Y tenemos que saber que cada 10 embarazos, uno termina en aborto. El 10% de los embarazos, por razones que no conocemos, abortos, como decimos, espontáneos, en algunos casos sí, si la madre es diabética, hipertensa, pero en la mayoría de los casos llamamos aborto espontáneo a la pérdida de un chiquito no nacido antes de la fecha de parto por razones desconocidas. Y de paso les digo, esa es la razón de que haya tantas mujeres internadas por aborto, que era uno de los versos de las abortistas, de las de pañuelo verde, tantas mujeres internadas. Es una gran mentira. Por ejemplo, en Argentina nacían, hasta hace 4 años, 700.000 nacidos vivos, ¿no es cierto? Nacían vivos 700.000 niños. Se habían perdido 70.000, el 10%. Y en realidad siempre que hay un aborto espontáneo, la madre debe ser internada. En Argentina solo había 52.000 internaciones por aborto. Esa es la razón de que haya mujeres internadas por aborto y no como pretenden las abortistas por abortos ilegales y todas esas pavadas que suelen decir. Y les digo tenían, porque desde que legalizó el aborto este presidente criminal en el 2020, han nacido 250.000 niños menos. Solamente han nacido hace 2 años 450.000 chiquitos. El año anterior habían nacido 700.000. Y además el gobierno festejó los resultados que había tenido por esta disminución de nacimientos. Realmente es demoníaco, ¿no? Una cosa terrible. Pero no vamos a hablar de este aborto, sino que vamos a hablar del aborto provocado, es decir, el aborto criminal. Esa criatura tiene solo 19 semanas de gestación.
yo quería que ustedes vieran, en esta edad ocurren en este momento la mayoría de los abortos con misoprostol. Y el argumento de las chicas mal informadas y de las abortistas es que es un montón de células. Ustedes vieron ese chiquito. Enseguida, a lo largo del Power, les voy a mostrar una criatura de 8 semanas. Bueno, entonces vamos a definir, volvemos para atrás, ¿qué es un aborto? Es el asesinato del niño en el vientre de la madre, pero es el asesinato del niño solicitado por la madre o por el padre, y muchas veces por los abuelos, quienes son los encargados directos de velar por ese chiquito. Actualmente es un derecho, y las mujeres abortistas, como también veremos en el Power, festejan con alegría el derecho al aborto, y festejan y celebran y se divierten y se ríen cuando alguien realiza un aborto. Es brutal ver las manifestaciones abortistas de mujeres de pañuelo verde. A mí me parece que hemos retrocedido 2000 años en la civilización. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos y leíamos que los romanos se divertían viendo cómo los 2 gladiadores se destrozaban hasta que uno salía muerto en una bolsa de residuos? Así, arrancado, degollado, asesinado, y era la diversión del pueblo romano. Ahora las mujeres festejan no solo el asesinato de los niños, sino de sus propios niños. Es una cosa aberrante. Podemos decir que es el exterminio de los niños de los países pobres por orden de los países ricos, que eso es exactamente lo que ocurre en México, Sudamérica y Argentina. Es el exterminio de los débiles, como dice Darwin, struggle for life, la libre lucha por la vida. El fuerte debe prevalecer y el débil sucumbir. Este es el darwinismo social. Por supuesto, es la muerte bajo tortura. Hoy que hablamos de los derechos humanos, el chiquito es torturado como nuestro Señor antes de morir, lo veremos enseguida. Y por supuesto es una aberración biológica. Ninguna especie celebra matar a su cría. Las arañas, ser tremendamente insignificantes si los hay y feo, cuando no tienen comida para sus pichones, se envuelven en su propia red y se dejan comer. Y los pájaros, muchas aves grandes y hermosas como el pelícano, cuando no tienen comida para sus nidos, sus pequeños, se pican el pecho para que con su sangre se alimenten los pichones, aunque les cueste la vida. Por eso, durante 2000 años, el pelícano era imagen de nuestro Señor Jesucristo. Solo el hombre es capaz de hacer esto y festejar como un derecho y salir a cantar y a bailar porque mata a sus propios hijos. Bueno, vamos a hablar entonces de los tipos de aborto. En vez de enumerarlos, voy a pasar de a uno. Es necesario que lo vean, como les dije a los senadores en el 2018. No, doctor, ¿cómo no? ¿Nos quieren obligar a nosotros a hacer el aborto? ¿Ustedes no lo quieren ver? Y ustedes tienen que verlo, porque la gente habla en abstracto y opina sin haber visto jamás el horror que es un aborto. Bueno, el primer tipo de aborto es entonces el aborto por envenenamiento salino. Fíjense, esa es la panza de la mamá. Entonces el médico, la enfermera o quien sea, introduce un trocar, es decir, una aguja de gran calibre con una jeringa y absorbe. La finalidad es absorber líquido amniótico y asegurarse, el médico abortista, que está adentro de la cavidad de lo que llama la gente la bolsa de las aguas, donde está el líquido amniótico, donde está flotando el bebé. Una vez que hace eso, cambia la jeringa por una jeringa grande de 20 centímetros llena de solución salina. ¿Qué es solución salina hipertónica? Tiene sales a una concentración elevadísima que, por supuesto, la membrana, la pielcita del bebé es absorbida el agüita por esa solución salina cuando se disuelve en el líquido amniótico. El niñito se deshidrata y muere quemado vivo, como ustedes lo ven así. Dura 3 horas el operativo. Así es como uno recoge en las palanganas de los hospitales el niño después del aborto con solución salina.
Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el aborto por succión. Justamente llamémosle ministro de Salud, que había en el año 2018, Rubinstein, seguro de que iba a ganar el debate del aborto, compró 5.000 de estos aparatos que van a ver ahora. Es una aspiradora. Entonces fíjense cómo se dilata el cuello del útero con dilatadores cada vez más grandes. El útero tiene una forma de pera invertida, allí está el niño, y se retira entonces el separador y se introduce una cánula que conecta a una aspiradora. Dios mío, ha gritado y está inconsciente. La manguera se atora cuando pasan partes del cuerpito más grandes. Esto es la civilización del siglo XXI. Pero yo quería que escuchen, la mujer está con anestesia profunda. ¿Ustedes sintieron ese grito desgarrador? Ese grito no es de dolor físico, es un dolor existencial. La mujer sintió que le arrancan un pedazo de sí misma. Pasarán los años, festejará, reirá, se olvida muchas veces durante 30, 50 años. Cuando llega el final de la vida, esa herida está fresca y aparece con mayor intensidad cada vez en la conciencia de la mujer, porque es algo verdaderamente contra natura, es el hijo de sus entrañas. Pobrecita la mujer que lo ha hecho por algún motivo, lo ha tenido que hacer, ha estado sola y no hemos estado presentes para socorrerla. Durante 50, 60, 70 años siente este desastre, esta herida. La herida del cuerpo cicatriza, la herida del alma no cicatriza nunca. Bueno, el aborto más frecuente en este momento es el aborto con misoprostol, que lo vamos a ver enseguida, el aborto químico, y el siguiente es el aborto quirúrgico, es decir, cuando es más de 24 semanas, no se puede usar misoprostol porque estalla el útero. Entonces los médicos actuales, si se les puede llamar médicos, como si nada pasara, hacen este aborto criminal. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el horror. Este fue el aborto que presenté en el Senado, que terminó de persuadir a los senadores. Por eso les decía que hay que verlo antes de opinar. Realmente este aborto fue aprobado por Estados Unidos por el presidente Obama. Se llama aborto por nacimiento parcial y se produce en los últimos meses, 7, 8, 9 meses del embarazo. Es asesinar al niño cuando sale en el canal de parto, porque para los Estados Unidos, una vez que nació, tiene todos los derechos. Entonces el médico debe matarlo para conseguir un aborto en el canal de parto cuando el niño está saliendo. Es un horror, aborto por nacimiento parcial. Como ven en el dibujo, el chiquito lo dan vuelta cuando van a matarlo. Es un nacimiento de nalgas, lo que se llama médicamente empodálica, ¿no? Las caderitas, las piernitas salen primero y cuando está saliendo el cuellito, lo degüellan. Eso es legal. Eso está en el proyecto de aborto que se aprobó tanto en México como en Argentina. Habla de aborto a las 14 semanas, pero más adelante los siguientes artículos dicen que a cualquier edad del embarazo, si la mujer invoca causal salud. Y causal salud para la Organización Mundial de la Salud es el estado de bienestar biopsicosocial. Entonces cualquier cosa que altere esa salud de la mujer le produce dolor de cabeza, náusea, se pone nerviosa, se pelea con su marido porque está irritable, altera su salud y legitima entonces para la ley del Distrito Federal y de la Argentina, legitima este crimen. Por eso estamos aquí. Yo lamento mucho que los jóvenes se vayan, porque esa sensibilidad que muestran ante esto no les permite después tener la fuerza suficiente para impedir este crimen. Esa sensibilidad momentánea
nos permite o nos exime de pelearnos como debemos cuando un criminal quiere hacer esto. Siguiente, por favor. Bien, el otro es el aborto por cesárea, que es un aborto más limpio. Entonces, se saca el niñito sin sufrimiento y se deja en una camilla. El anteaño pasado lo hizo una jueza en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, y todas las organizaciones prohibidas lograron procesarla por tortura. Bueno, finalmente el más común es el aborto químico, no se puede llamar farmacológico, es el aborto con drogas. Siguiente, fíjense la propaganda, protégete. Usa misoprostol, protégete. Siguiente, entonces hay 3 drogas conocidas. Esta no, creo que en nuestro medio en Argentina no se usa, creo que se usa solamente en Europa. Es el metotrexate. El metotrexate es un citostático que se usa para el cáncer. Como todas esas drogas, detiene el crecimiento celular. Entonces lo inyectan en el líquido amniótico y el chiquito va muriendo despacito a lo largo de los días. Acá, no, gracias a Dios, no lo he visto. Las 2 drogas que se usan en general en toda Sudamérica es el misoprostol, comercialmente llamado Cytotec u Oxaprost. Son prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias que están en el cuerpo y las sintéticas son imitación como estas de esas prostaglandinas, cuya acción cambia según el órgano en que aparezcan. Por ejemplo, en el estómago, las prostaglandinas inhiben la secreción de ácido clorhídrico, entonces se utilizaron desde hace muchos años para curar la úlcera gástrica. En los prospectos de hace 20 años decía no usar en el embarazo porque produce aborto. Ahora dice, si se utiliza como abortivo, debe hacerse en un hospital de alta complejidad con servicio de terapia intensiva y quirófano. ¿No es cierto? ¿Y por qué es abortivo? Porque las prostaglandinas producen un parto, digamos, con contracciones más fuertes que la oxitocina natural y provocan, por supuesto, con esas contracciones tan fuertes, la falta de oxígeno en el embrión o en el feto, de manera que primero el niño muere por falta de oxígeno y finalmente lo expulsa. Produce un parto, pero de niño muerto, con mucho dolor. Es muy dolorosa la expulsión con el misoprostol. Eso es lo que se ha habilitado y que se más usa en nuestros países, desgraciadamente en Sudamérica. En Estados Unidos y en Europa se aprobó esta droga. Esta droga se llama RU486 y es la asociación de 2 drogas, de prostaglandinas, que sería el Oxaprost, con otra sustancia que se llama mifepristona, que es un pesticida humano. Entonces, intoxica la mifepristona al niño y la prostaglandina ejecuta esa contracción uterina con la expulsión del útero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llama RU486? La elaboró el laboratorio Russell en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados desembarcan en Europa para que los ingleses no tuvieran hijos de las mujeres que violaban o con las que tenían relaciones. Les hacían tomar esta pastilla. Esta es la triste historia de esta pastilla. Acá están las abortistas rogando para legalizarla. Por supuesto, en todos los casos hay peligro de muerte. Siguiente, por favor. En 1996 el misoprostol fue prohibido en Francia porque se hizo una prueba en 2.400 voluntarias presas, de las cuales se hizo el aborto. Muchas veces no completa el aborto el misoprostol. El chiquito queda adentro y la mujer que no sabe, piensa que lo eliminó parcialmente algo de placenta o sangre y finalmente el niño nace. Y el niño nace, un 14% de los chiquitos que sobreviven, que es un porcentaje altísimo, presenta malformaciones congénitas, una cosa que se llama síndrome de Meibomian. Meibomian son las glándulas de los ojos. El chiquito nace ciego, con otras malformaciones, pero inteligente. Ya ustedes tienen bastantes. He visto, hay una casuística importante en México de estos chiquitos en los hospitales de niños, con síndrome de Meibomian por aborto incompleto con misoprostol, también en Argentina. No obstante eso, Francia lo rehabilitó por las presiones
políticas, ¿no es cierto? Esto fue una disposición médica, pero en el momento que vivimos la medicina está totalmente sujeta a las opiniones políticas y a las directivas políticas. Siguiente, por favor. Quiero que vean, este chiquito tiene 8 semanas. Esto es un aborto con misoprostol. Ocho semanas. Ustedes ven mover las piernitas, las patitas, las manitos desesperados y tratando de respirar, de buscar aire para sobrevivir. ¿Me pueden decir las abortistas dónde está el montón de células? La enfermera pobre desesperada porque al recibir ese chiquito muchas enfermeras les dan cristiana sepultura. En eso estamos. La mayoría se tira a la bolsa de residuos patológicos, así como ven esa criatura. Siguiente, por favor. Por supuesto, la mifepristona puede ocasionar miocarditis y otras patologías en la mujer, pero sobre todo, tanto esta como el misoprostol pueden provocar estallido del útero. Justamente, siguiente, por favor. Cuando yo estaba en el debate del 31 de julio del 2018, me llega al teléfono la noticia que en ese mismo momento estaba muriendo una mujer en el Hospital Insaurralde de Santa Fe por estallido de útero por misoprostol. Pero todo eso se oculta, no salen las noticias del diario. Las mujeres creen que hay aborto seguro. Todo esto es un gran engaño. Estamos realmente en un estado de la civilización y del mundo en donde hay una inversión. Me recuerda la frase de Apocalipsis, en capítulo 12, que al maligno le fue dado guerrear contra los santos y vencerlos. Pareciera un triunfo aparente del maligno. Siguiente, por favor. Bueno, este es un caso en el cual yo fui médico forense. El aborto seguro, la provincia de Chubut, mi país, es muy grande y despoblado. Hay provincias que están lindando con la montaña, muy frías, como la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, ¿verdad? En esa provincia el gobernador legalizó el aborto en el año 2010. El aborto seguro, legal y gratuito. Por supuesto, no es seguro ni tampoco gratuito porque lo pagan todos los ciudadanos con sus impuestos. Ilegal es absurdo porque nuestra Constitución protege la vida desde la concepción, o sea que tampoco es legal. Una chiquita de 17 años en este pueblito que se llama El Maitén, en la provincia de Chubut, a 4.000 metros de altura. Es una zona montañosa. Los padres, empleados, peones rurales de la estancia de Benetton, 5 hijos, la segunda de 5 hijos, una familia muy linda. La chica, como se les enseña en la escuela, ¿no es cierto?, a tener relaciones libres, que es su derecho y demás, con su noviecito de 19 años queda embarazada. Entonces el novio, en el juicio, por supuesto, se ventilaron los audios, los WhatsApp, etcétera. El novio le pedía por favor que no abortara, que los padres de los dos iban a recibir a la criatura. La chiquita se deja influenciar por una amiguita, una prima, y va al hospital. Y en el hospital, que nosotros pensamos que hay seguridad, todo lo contrario, hay un equipo formado para que las chicas aborten, ¿no es cierto? Estas son las directivas políticas. Es un gabinete de asistencia para el aborto. Entonces la asistente social le dijo, pero no te vas a arruinar la vida con esto, vení el lunes que la doctora Perramón, Estrella Perramón, residente de segundo año de medicina general, de ginecología nada, te va a hacer el aborto. Entonces el 1 de diciembre del 2015 la chiquita va al hospital, esta mujer le pone, tal como dice el prospecto, 2 pastillas de 200 miligramos cada una en la vagina, lo repite a las 2 horas y lo repite a las 2 horas. En 4 horas termina el proceso, la deja un ratito internada y a la 1 de la mañana, ya 2 de diciembre, la manda a su casa. El 2 de diciembre a la mañana, la chiquita viene desesperada al hospital con vómitos y diarrea, se sentía muy muy mal. Esta infame que se hace llamar médica y que sigue ejerciendo a pesar del juicio,
Le dice, no es nada, es una gastroenteritis, y la medica para gastroenteritis. El miércoles 3 de diciembre vuelve la madre desesperada, que a todo esto ni la madre ni el padre sabían que su hija había hecho un aborto. Viene al hospital a ver qué pasaba, porque además empezó con pérdidas, con una menstruación, con una pérdida importante. ¿Y qué le dice la médica, la presunta médica? Es una gastroenteritis con una menstruación fuerte, no seas maniática, mamá. Entonces vuelve a su casa y el jueves 4 el papá la trae alzada en brazos, la chica no se podía tener en pie, la deja internada esta mujer. A las 8 de la noche llega un médico de mi edad, el doctor Gustavo Rey, inmediatamente ve que la chica se está muriendo, no entiende nada en ese pueblito, solamente hay primer nivel y segundo de complejidad, así que le hace una ecografía y ve que el aborto se había producido, que hay líquido en el fondo del saco de Douglas, que algo no anda bien, y entonces pone shock hipovolémico por aborto en curso. Llama rápidamente a Esquel, la ciudad grande más cercana. Imagínense a las 8 de la noche, 9 de la noche, en un camino de montaña donde ya oscureció. Tarda mucho, llega a la 1 de la mañana, la esperaba la ginecóloga cirujana con el cirujano general, la internan volando, abren, pero ante su sorpresa no encontraron hemorragia, tampoco encontraron infección, la hemorragia se había pasado, pero la chiquita se descompensaba, cosen, y a las 10 de la mañana la nena entra en shock. Nosotros decimos entra en shock cuando empieza a bajar la presión arterial y no la podemos subir ya más. Entonces viene el médico de terapia, también de mi edad, y dice Clostridium sordelli, está intoxicado. Y a las 4 de la tarde, con dolores terribles, la chiquita muere. ¿Qué había pasado ahí? ¿Y qué pasa con muchísimas chicas de México que usan misoprostol y que no dicen los diarios, para no tener, por supuesto, juicios de mala praxis, juicios de homicidio preterintencional y otras cosas que deberían hacer los padres? En la vagina de la mujer hay una flora bacteriana, hay un montón de microbios, así como en el intestino. En la vagina de la mujer hay una flora bacteriana de microbios que cumplen funciones necesarias en el organismo. En 18 de cada 100 mujeres, esto es el 18%, en esa flora bacteriana normal existe un bichito que se llama Clostridium sordelli. ¿Qué es el Clostridium? Es un bichito que se desarrolla cuando no hay oxígeno, decimos que es anaerobio, como el tétanos o como el botulismo. Cuando hay oxígeno, en el lugar donde está, el bichito está encapsulado, esporulado, es el nombre correcto, está y vive y muere así sin hacer ningún daño. Probablemente la mujer normal muere de 104 años con ese bichito adentro. Pero cuando no hay oxígeno en la cavidad uterina, el bichito sale de su forma esporulada, se activa y produce una toxina que mata a la mujer en 36 horas y para la cual no hay antídoto. El que la descubrió es el doctor Alfredo Sordelli, que era veterinario en 1922. Era veterinario en la Patagonia, donde se crían millones de cabezas de ganado lanar, ganado ovino, ¿no es cierto? Las ovejas son de ese clima. Y él observaba que cuando las pariciones de las ovejas se hacían a 30 grados bajo cero, por supuesto, imagínense la contracción que se produce en las arterias del útero. Entonces, en la oveja también se activaba ese Clostridium y mataba a la madre, al cordero, ¿no? Por supuesto. Él lo aisló, lo observó en el microscopio y descubrió, por eso lleva su nombre, Clostridium sordelli. Cuando ustedes dan misoprostol, tiene un 18% de riesgo de muerte por Clostridium sordelli, porque el 18% de las mujeres tienen ese Clostridium en forma esporulada. Cuando el misoprostol produce la fuerte contracción uterina, en muchas mujeres esa contracción dura 20 minutos o más. Entonces las arterias que atraviesan y que llevan sangre al interior del útero
que atraviesan ese músculo uterino quedan contraídas absolutamente y no pasa sangre arterial con oxígeno. Esos 20 minutos de anoxia son suficientes para que ese Clostridium sordelli libere su toxina terrible y irreversible, así como han escuchado la toxina tetánica, la toxina botulínica. La sordelli todavía no tiene gamma-globulina que lo neutralice. La pregunta del más sencillo sentido común: si es seguro, ¿por qué mi hija se murió? Bueno, recuerden esto y no lo olviden. No existe ningún aborto seguro. Toda intervención quirúrgica tiene su riesgo, pero el aborto tiene mucho más riesgo. Es una operación a ciegas cuando se hace el aborto quirúrgico. El médico no ve cuando introduce la legra que va a raspar a ese embrioncito pegado al útero, si roza la arteria uterina, que es una arteria grande, o la arteria tubaria de la trompa de Falopio, se produce una hemorragia que no se puede coartar, porque el cirujano debe salir, aumentar la anestesia y cortar piel, tejido cerebral subcutáneo, músculo, útero, abrir a cielo abierto y clampear la arteria, que tampoco se dicen. Y entonces, ¿qué figuran los médicos como ahora con el COVID? Murió de hemorragia. No dicen que la metrorragia fue provocada por la rotura de la arteria. No dicen que la metrorragia fue provocada por el misoprostol. Estamos en un gran engaño. Piensen, no se puede violar la naturaleza impunemente. Dios hizo las cosas para que funcionen en forma perfecta de una determinada manera. Cuando violamos eso, siempre afrontamos consecuencias terribles. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver quiénes, impulsan y financian el crimen del aborto. Y esta conferencia hace muchos años la titulé por primera vez De Malthus a Kissinger, una conjura contra la vida. Se trata de un control de población que ahora ustedes tienen en claro. Se gastan millones de dólares en abortos, en anticonceptivos, pero si una familia quiere casarse y tener hijos y disponer de un crédito blando para comprar su casa, no puede. Son políticas para controlar la población. Siguiente, por favor. Bueno, ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial se consolida un único poder en el mundo con el eje político Londres-Nueva York, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo o no. Tanto es así que cuando termina la guerra, en la ciudad de Yalta se reúne en ese momento Churchill, el ministro inglés, Churchill con el presidente americano y Stalin, el presidente ruso, y literalmente se reparte en el mundo. América queda para los Estados Unidos, desde ustedes a nosotros el país más austral del mundo, Europa y África para Inglaterra y el resto para Rusia. Así se firmó en el Pacto de Yalta. Rusia, por supuesto, después fue eliminada cuando en el año 89 se sacan afortunadamente las puertas del muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética y queda prácticamente una sola hoja de poder en el eje Londres-Nueva York, eje geográfico. Muy bien, este orden fue llamado así Nuevo Orden Mundial por el presidente Bush, y bien lo llama Nuevo Orden porque no es solo una gobernanza mundial, sino que es un nuevo orden jurídico, religioso, filosófico y sobre todo profundamente anticristiano. En Argentina decimos que es cristofóbico. El odio total está dirigido al cristianismo y a Cristo nuestro Señor. Toda la tradición cristiana debe ser borrada de la tierra, y ahora con la Agenda 2030 directamente se habla abiertamente de eso. Por supuesto, esta administración, este poder surge a inicios del siglo XX. Siguiente, por favor. Cuando muere la reina Victoria, Inglaterra teme no mantener la hegemonía que ya tenía durante casi 5 siglos, ¿no es cierto? Desde el siglo XVI, Inglaterra era la potencia más importante. Cuando surge la Rusia zarista,
Alemania, Francia, hay un temor en la corona, el sucesor de la reina Victoria, Eduardo VII, que decide hacer una sociedad, asociarse con dos coronas, la corona holandesa y la monarquía danesa, así como las familias nobles italianas, venecianas, se conoce como la nobleza negra veneciana, y las tres fortunas más grandes del mundo, Rothschild, Morgan y Rockefeller. Luego se asocian otras fortunas más como Harrison, Ford, Carnegie, y constituyen un órgano de gobierno que se autodenominó el Club de los 300. Los que tengan interés en leer, sobre todo los más jóvenes, en internet está subido todavía el libro del doctor Coleman, médico viejito, que fue doble espía, y se llama El Club de los 300. Entonces, se funciona a partir de 1903 y por primera vez en 5 siglos Inglaterra le da la administración de ese poder a David Rockefeller, un hombre de una inteligencia extraordinaria. Davidson Rockefeller, lamentablemente usada siempre para el mal, tremendamente racista y plutárquico, ¿no es cierto? Entonces Rockefeller decide en ese momento aplicar el comunismo a todos los países dominados. Esa disposición, que la van a leer también en el libro El Club de los 300, los distintos objetivos, para lo cual, en primer término, financia la revolución bolchevique, que va a coronarse en 1917 con el asesinato del zar Nicolás Romanov y toda su familia, ¿no es cierto? En el medio, para poder aplicar la doctrina marxista, recuerdan que es internacional, no hay fronteras, y que dice Carlos Marx que debe haber un banco que maneje el dinero de todo el mundo, único. Entonces modifica la Constitución de los Estados Unidos, ingresa las fortunas extranjeras como la de Rothschild, que es inglés, y funda el banco privado que conocen como Reserva Federal. La Reserva Federal no es de los Estados Unidos. La Reserva Federal es un banco privado y cada dólar es un documento de préstamo al presidente de los Estados Unidos. Por eso ustedes ven que en el periódico dice la administración Bush. El presidente es solo un administrador de un poder que no le pertenece. Entonces funda la Reserva Federal y en 1920 funda otro organismo que se llama Council on Foreign Relations en inglés, Consejo de Relaciones Internacionales, sus siglas CFR, en la avenida 69 en Nueva York, frente a la Casa de las Américas que también funda Rockefeller. ¿Qué es el CFR? El CFR es un banco de cerebros. En primer lugar, está formado por las 4.000 personas más ricas del mundo. Solo de allí sale el presidente de los Estados Unidos. No tiene ninguna importancia que sea demócrata o republicano, porque los planes de gobierno salen del CFR. El presidente administra y le da un cierto sello para que la gente tenga la ilusión de que elige cuando no elige nada. Es una plutarquía, son las 4.000 personas más ricas del mundo, y hay 7.000 ingenieros sociales en este momento planificando, los que han planificado la Agenda 2030, acuerdan las agendas. Es una verdadera plutarquía anglo-norteamericanas. En ese momento lo pone al frente a Mandelhaus, 1920, el marxista teórico más grande del siglo XX, que va a diseñar la estrategia de cómo llevar al comunismo a nuestros continentes. En este momento, hace muchos años, todos los planes de estudio que ustedes tienen, sus hijos en todos los niveles, tienen en las escuelas, se diseñan en el CFR. De manera que los chicos han sido, los que ahora son adultos jóvenes, llevados a la dialéctica marxista, a pensar dialécticamente, con todas esas leyendas y esas. Muy bien. Y por otro lado, el creador doctrinario del comunismo, Engels, en 1884, en su libro La familia, la propiedad privada y el Estado, dice que los dos obstáculos más importantes para imponer el comunismo marxista a nivel internacional son la familia monogámica y patriarcal y la religión católica. Entonces él
bien sabe Rockefeller que la religión y la tradición se transmite por la madre. Entonces Rockefeller crea, junto con la corona británica, vergonzosamente, un instituto cercano a Londres que se llama Instituto Psiquiátrico de Control Mental, de manejo de masas y control mental. 1920 también lo ponen a Freud al frente, y Freud le da crea el psicoanálisis de manera tal que el chico se enfrente con sus padres, rompa vinculación con sus padres y se evite la transmisión de la cultura cristiana a los hijos. Es más, esa interpretación aberrante que hace de la tragedia de Sófocles de Edipo, en esa tragedia, sin saberlo, Edipo mata a su padre. Entonces, en ese simbolismo demoníaco, Freud dice que el hijo varón tiene que, para desarrollarse, matar de alguna manera a su padre, separarse de él. Lo cierto es que concreta esa separación y ese enfrentamiento del hijo a sus padres, evitando entonces la transmisión de la tradición. 30 años duró ese experimento en el Instituto Tavistock. Primero se usaron jefes de la CIA y luego, como murieron muchos en el intento, se usaron enfermos del Instituto Psiquiátrico Stanford, que bueno, se les aplicaba al final electroshock y un desastre. Pero bueno, ¿cuál fue ese experimento? Psicoanálisis, droga, en ese momento metiserquida, ácido lisérgico, y música distónica que alterara, impidiera la armonía de la corteza para controlar. Ese experimento duró 30 años, va juntamente, se acompaña, mejor dicho, a lo que conocen ustedes como revolución sexual, que van a llevar a cabo los discípulos de Freud, Erich Fromm, Marcuse y Reich. Entonces, recuerden que el objetivo es la disolución de la familia patriarcal. Entonces se programa con el psicoanálisis esa música que debe imitar los movimientos del acto sexual, con el ácido lisérgico, la impulsión sexual. Ese experimento duró 30 años. El primer fruto fue el movimiento de contracultura que ustedes conocen como movimiento hippie. Todos esos chicos fueron monitoreados por Inglaterra hasta su muerte. Y en los festivales del rock se les suministraba grandes cantidades de ácido lisérgico. La finalidad de este estudio principal es ver en qué momento se quiebra la resistencia humana. Bueno, esa música distónica que acompañaba el acto sexual en esa aniquilación de la actividad de la corteza cerebral es lo que ustedes conocen como rock and roll. Luego se contrata a los Beatles, que en realidad eran excelentes músicos líricos, y se les endilga la creación del rock. Se los nombra así, como todo lo que pasa en este siglo XX. Hay un documental muy bueno que hace un español sobre el Instituto Tavistock. Pero les digo esto para que vean cómo se va estructurando el poder. Es decir, ese instituto es el más importante en este momento. Los funcionarios que van a manejar el Fondo Monetario, la OMS, la ONU, todos esos funcionarios deben ser impulsados por el Instituto Tavistock. Si no, no pueden adquirir esos cargos de poder mundial. Allí se hizo el famoso programa MK Ultra, la programación inconsciente de soldados, de médicos y de grandes artistas que a veces, yo no recuerdo el nombre de estas mujeres, pero que a veces se desmayan en la exposición porque siempre su verdadera personalidad aflora y le genera un shock. Bueno, esos son los dos principales órganos de gobierno. Años después hace la Casa de las Américas, que está frente al CFR. Y cuando ustedes tienen una elección, o Argentina, ustedes, Paraguay, es lo mismo, a los 2 días va a salir en el diario, como todos estos años, que el vicepresidente elegido viaja a la Casa de las Américas, cruza la calle, va al CFR y recibe instrucciones para gobernar en su país. Así está funcionando el poder mundial. En este contexto, el gobierno mundial tiene, como les pongo acá, esta prioridad. El aborto, la anticoncepción, la esterilización y la ideología de género son parte
de una estrategia política y económica que podemos rotular como despoblación mundial. Siguiente, por favor. Estas estructuras que les acabo de mencionar se consolidaron entonces en el siglo XIX y siglo XX, pero particularmente después de las dos guerras mundiales. Vamos a mencionar los personajes, siguiente por favor, más vinculados a esta estrategia política que consiste en el exterminio poblacional de este nuevo orden mundial. El que ejecuta todo esto en forma directa, lo que estamos viendo ahora, es David Rockefeller IV, que acaba de, hace 3-4 años, morir de 104 años, con 8 trasplantes de corazón. Me da la sensación que le daba miedo morirse, y no es para menos. El siguiente, por favor. Y, por supuesto, este es el presidente honorario y vitalicio de todas las estructuras de poder. Siguiente, por favor. Fundador de la IPPF, que es de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Su hijo, por supuesto, parece que es medio tonto. Entonces, el sucesor, siguiente, por favor, es este criminal tan conocido por todos nosotros, George Soros. Bien. Bueno, el otro personaje, siguiente, por favor, es Henry Kissinger. Henry Kissinger hoy digita todo lo que ustedes conocen como Agenda 2030. Este personaje fue el secretario consejero de Seguridad Nacional durante la presidencia de Nixon y es quien hace el famoso informe Kissinger que va a iniciar las políticas de anticoncepción en nuestro continente. Siguiente, por favor. Bueno, así funciona más o menos el gobierno mundial. Siguiente. En el medio de Naciones Unidas, cuando termina la Segunda Guerra, las Naciones Unidas no son un lugar donde nosotros podamos elegir nada, en este momento 193 países, sino que es un organismo de control. Los más grandes, si recuerdan, en la guerra de Irak, cuando todas las naciones votaron por no bombardear y al otro día el presidente manda el bombardeo, ese bombardeo no quedó nada de Irak. Es solamente un organismo de control. Los integrantes han firmado la Agenda 2030, por ejemplo, en forma vinculante. Es decir, los gobiernos están obligados a acatar esas disposiciones. En el centro, entonces, Naciones Unidas, arriba a la izquierda, las 13 corporaciones de gobierno. Esto no es una entelequia, no es una conspiración, son organizaciones con nombre y apellido, lamentablemente. Allí tienen los principales organismos de las 13 corporaciones de gobierno que hizo Su Majestad Británica con Rockefeller. La primera es CFR, la Trilateral Commission o Comisión Trilateral, que incluye los banqueros norteamericanos, europeos y japoneses. Y en el año 68, esas 300 personas que formaban el Club de los 300, que fueron fundando el Club de Roma y otras organizaciones de gobierno, se depuraron, se reunieron en el Club Bilderberg en Holanda y quedaron 6. Las 3 coronas, la reina de Holanda, la corona británica que ya estaba desempeñada por la reina que acaba de morir, Isabel II, la reina de Dinamarca y Rothschild, Morgan y Rockefeller. Esta periodista que han visto es muy famosa, Cristina Martín Jiménez, la periodista española que ha hablado, escrito sobre la pandemia, la Agenda 2030, etcétera, hizo su tesis doctoral con este tema, Club Bilderberg. Así que los más interesados, hay varios libros, pero hay 2 que están muy completos, el de Cristina Martín Jiménez y el de este otro periodista ruso, Daniel Stulin, que hace muchos años escribe, es ruso, residente en Canadá, se llama el Club Bilderberg. Bueno, y por supuesto la Reserva Federal. Otras 9 corporaciones que no vienen al caso, pero es muy importante mencionar en este tema el Fondo de Población de Naciones Unidas que funda Rockefeller III en 1950. Allí les puse las fortunas más grandes que acompañan a Rockefeller en este show terrible de control del mundo. Se agregaron entonces la fortuna de Soros, de Bill Gates y Monsanto. Bill Gates creo que tiene, no está Lupi por acá, pero creo que tiene unos 98 billones de dólares. Creo que es la 4ª fortuna del mundo.
Bueno, acá los organismos de crédito que fueron creados sucesivamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. El primero de todos es el Fondo Monetario Internacional. Estos organismos fueron creados para dar préstamos a los países con intereses que se llaman exponenciales. Suman el interés de cada año al capital, de manera que al año siguiente ustedes deben pagar intereses sobre la suma del interés del capital. Es algo totalmente ilícito, es usura abierta, pero justamente los presidentes son corrompidos y los funcionarios, para que tomen esos préstamos, tienen un porcentaje importante, les regalan casas. Hay un funcionario, creo que vive todavía, que se llama John Perkins, que fue funcionario del Banco Mundial, el encargado de arruinar la economía de Indonesia. El libro se llama Confesiones de un gángster económico. Para los que quieran leer el mecanismo. La Argentina ha sufrido terriblemente este proceso por la corrupción de nuestros presidentes, y en este momento tenemos todo el Producto Bruto Interno abocado al pago de la deuda. Ustedes tienen una deuda muy grande también. Entonces, para enfrentar gastos internos, el presidente solicita un nuevo préstamo, y para dárselo tienen que firmar en las cláusulas el aborto, el género, todo esto que estamos viviendo. Este es el mecanismo. Cuento siempre la anécdota argentina para que ustedes vean que hay algo mucho más que político atrás de todo esto. Hubo un presidente que yo no conocí en el año 52, muy polémico, muy combatido, muy amado y muy odiado. En 1952 manda una carta al pueblo argentino que decía así: no tomaremos empréstito extranjero, comeremos menos, compraremos menos cosas superfluas, pero Dios nos libre de caer en manos del usurero internacional. Antes me cortaré las dos manos. No tomó préstamo. 2 o 4 años después se le hizo 3 años una revolución con apoyo externo de Inglaterra. Y ese presidente murió muchos años después. Esto era en 1952, murió en 1974. Y no me acuerdo si meses después o algún año después profanaron el cajón y le cortaron las dos manos. Les traigo a colación esto porque nos muestra que es mucho más que material. Esto es demoníaco. Hay una venganza sin olvido ni perdón. Muy bien, el Banco Mundial lo crea el secretario de Estado del presidente Nixon. Hubo 3 presidentes americanos particularmente abortistas, odiadores de nuestras razas, que fueron el presidente Nixon, el presidente Clinton con su espantosa mujer y el presidente Obama, los que más avanzaron en la generalización y globalización del aborto. Ese presidente Nixon tuvo 2 secretarios muy importantes, Henry Kissinger, del que voy a hablar enseguida, y Robert McNamara. Robert McNamara odiaba a los indígenas y a las personas de raza negra. Entonces manda a los Médicos Sin Fronteras a Bolivia, porque ya Estados Unidos necesitaba minerales para su industria y era el país más rico de América en minerales. Y estos médicos bajan a las comunidades con el pretexto de controlar el cáncer de útero y esterilizaron a cientos de miles de mujeres. Cauterizaron las trompas de falopio. Por supuesto, cuando los padres advierten lo que pasaba, que sus mujeres no tenían hijos después del control, etcétera, hacen manifestaciones, pancartas. Estaba sesionando en Bolivia justamente Naciones Unidas, no los dejan ni siquiera entrar. No solo no les reciben los papeles, entonces los médicos matan, los padres de familia bolivianos matan a los médicos y hacen una película documental que la pueden encontrar todavía en internet, que se llama Sangre de Cóndores, con un cineasta francés, donde explican todo esto. 2 horas tarda la película, Sangre de Cóndores. Entonces, cuando McNamara ve que no puede hacerlo por la fuerza o que era más complicado, crea el Banco Mundial y crea el Consejo de Médicos Parlamentarios para darle forma legal y dar préstamos a las naciones para que hagan el aborto y la anticoncepción. Es decir, dicho con otras palabras, tomamos préstamos carísimos para matar a nuestros hijos. En fin, abajo
Las universidades. Ustedes han visto, sobre todo los más grandes, cómo ha cambiado la opinión de la sociedad respecto de estas cosas, de la familia, del rol del padre, de la madre, del aborto. Todo eso ha tenido un cambio enorme. Hace 40 años cualquier mujer analfabeta, si ustedes le preguntaban, decía, el aborto es un crimen. No había dudas ni... Sin embargo, ahora se ha cambiado ese pensamiento. Ese pensamiento se cambia con los planes de estudio. Y esos planes de estudio del CFR bajan a las universidades, Harvard y Johns Hopkins especialmente, hay otras, y todos nuestros planes de estudio obligados por los préstamos son cotejados con Harvard. En Argentina se crea la CONIAU, ya durante el gobierno militar. Cuando ustedes hacen una universidad, un colegio, toda la currícula, el plan va al Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación a la CONIAU lo presenta a Harvard y si Harvard no aprueba, el instituto se cierra. Así estamos en un control totalmente directo y nos pasó en la Universidad Católica con la carrera de psicología, donde habían salido 3 promociones de chicos con una formación extraordinaria y entonces cuando no nos autorizaban, no acreditaban la carrera para que el título fuera nacional y finalmente nos dicen que hay que cambiar y poner Freud 1, Freud 2, Freud 3, Freud 4, psicoanálisis y sacar lo que habíamos puesto nosotros. Y así, desgraciadamente yo no estuve de acuerdo, pero así lo hacen las autoridades. Muy bien. Y allí los dos, entonces, el pensamiento único a través de las universidades. Todos nuestros universitarios, hoy todos queridos mexicanos, están de acuerdo con el aborto, con todos los planes de la pandemia que han arruinado nuestra economía. Eso se llama pensamiento único y eso está prolijamente diseñado y controlado y emanado de las universidades maestras. Y uno de los mecanismos es becar a los mejores alumnos, se los beca a Harvard, se les hace un importante lavado de cerebro y se manda a sus países como metástasis cancerosas. Y allí tienen los 2 formadores de opinión más importantes, que son Hollywood y CNN. Es Rockefeller, en 1950, compra Hollywood como principal agente de propaganda. Siguiente, por favor. Así más o menos funciona el poder. Vamos a ver qué dice el bueno de Bill, a ver si accionamos este videíto. Esto fue en una conferencia sobre cambio climático el 10 de febrero del 2010. Hay que buscar la barra abajo para accionar la película. Entonces, por supuesto, ahí está hablando de que el cambio climático se produce por el acúmulo de anhídrido carbónico en la atmósfera. ¿No es cierto? Que es un disparate, porque el anhídrido carbónico forma el 1% de los gases atmosféricos, pero nadie discute nada. Entonces, que ese anhídrido carbónico es igual a una fórmula, si podemos ver enseguida, que es la cantidad de personas en el mundo por la energía que consume, por el residuo de anhídrido carbónico que produce cada energía. Entonces, que es un montón de anhídrido carbónico y que ese es un gas invernadero. Para bajar a 0 el anhídrido carbónico hay que bajar a 0 la población. Yo quiero que escuchen porque dice a un 10 o 15%, to be are, no dice en. Que es la cifra que dijo su amigo Ted Turner varias veces. 500 millones sería un número adecuado, 700 millones, un 10 o 15% de la población mundial. Pero lo escucharon ustedes. Si hacemos un grandioso trabajo con nuevas vacunas, con salud reproductiva, es decir, aborto, bajaremos la población mundial tal vez a un 10 o 15%. Bueno, esto es una política demográfica negativa. ¿Qué quiere decir? Que hay una predeterminación de quiénes van a vivir y quiénes no. Cuando ustedes tienen que exterminar la población, usan una política demográfica de población negativa. Si ustedes quieren que la población crezca, en el caso de los países desarrollados, Europa cierra pueblos enteros, Francia, Italia y España sobre todo, por falta de población. Pueblos enteros están rematando a €1 por mes las casas en pueblos de Italia,
con tal de que familias nuestras vayan a vivir allí. Por eso, como ya no se podía sostener, porque hace muchos años que los países están pagando para tener hijos, Francia hace más de 20 años, si no me acuerdo, tiene el plan euro, 2.800 euros por hijo, cada mujer francesa que tenga un hijo, 20.000 euros de premio si tiene el tercer hijo, francesa, y 1.000 euros por mes al niño hasta los 12 años, para que tengan hijos. El presidente Putin batió el récord porque estaba perdiendo 700.000 habitantes por año con el aborto y paga 250.000 rublos, $9.500 de premio a cada mujer, y revirtió totalmente la tasa de natalidad. Entonces, como ya no podían sostener la superpoblación por todas estas cosas, inventaron lo del cambio climático. El cambio climático siempre existió, acaban de pronunciarse hace menos de 2 meses los 902 científicos más importantes del mundo. Se debe cualquier cambio climático a la rotación del eje de la Tierra, nada tiene que ver con los que vivimos. Y como les digo, el anhídrido carbónico ocupa el 1% de la atmósfera. Pero además, el anhídrido carbónico es la nutrición de las plantas. Si no hay anhídrido carbónico, no tendríamos vegetación. Y ellos, con el anhídrido carbónico, hacen el oxígeno que nosotros consumimos. Es una mentira, pero burda, infame. Y sin embargo, por la televisión, el mundo o el público lo consume. Muy bien. Cuando ustedes quieren entonces producir población, pagan, hacen política demográfica negativa. Y cuando quieren suprimirla, hacen esta política negativa que se llama política demográfica negativa y que se basa en el aborto, la anticoncepción, la esterilización masiva y, por supuesto, la homosexualización masiva de población, que es la forma más fácil y barata de castrar. Hay 2 ideólogos precursores, adelante por favor, que son Thomas Malthus, siguiente por favor, y Carlos Darwin. Malthus fue un pastor luterano que recorría las calles de Europa en la Revolución Industrial y veía desesperado que los pobres tenían hijos, muchos hijos, porque no había códigos laborales, ¿no es cierto? Y además porque el pobre es más dócil a la sugerencia divina. Entonces él estaba muy preocupado, pero no por los pobres, sino que decía que si los pobres seguían teniendo hijos, la comida no alcanzaría para todos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí está lo que se conoce como catástrofe malthusiana. A la izquierda, en azul, decía que la población iba a crecer en forma geométrica. La riqueza en rosa, a la izquierda, iba a crecer en forma aritmética y no alcanzaría para todos. Entonces, invita con estas palabras a los pobres y a los seres inferiores a que se abstengan de reproducir para no ser una carga pesada para los sectores superiores de la sociedad. Con esas terribles palabras, así, él era en realidad calvinista. Ustedes recuerdan que Calvino dice en su teoría de la predestinación, tal como la enumera Lutero, dice que no nos salvamos por las obras, sino que nos salvamos porque estamos predestinados. Y Calvino, estamos hablando del siglo XVI, dice que el signo de la predestinación divina es la riqueza y el poder. Nosotros somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, somos el Israel de Dios. Calvino inaugura el racismo y en ese momento muere Enrique VIII, su sucesora ilegítima, la que conocen como Isabel I, se hace calvinista e impone el calvinismo en Inglaterra y como consecuencia de ese calvinismo reimplanta la esclavitud, que la Iglesia había desterrado durante 1500 años. Comienzan la cacería, literalmente hablando, de las personas de raza negra en las costas de África y el tráfico de esclavos que duró 5 siglos. Les recuerdo que el apartheid se sacó en Sudáfrica en 1993. Hasta ese momento existía la esclavitud. El imperio británico se edificó 500 años sobre la mano de obra gratuita de la raza negra. Es un genocidio terrible. Hay que recordar estas cosas que no nos enseñan en la escuela. Ese es el sentido del calvinismo.
como se cree, se piensa, como se piensa, se gobierna y como se gobierna, se vive. Ese cambio de Inglaterra al calvinismo ocasionó justamente el racismo. Así lo expresa Calvino: las razas inferiores, o los pobres, o los discapacitados, o los miserables, no tienen alma, ya están predestinados a condenarse. Dejando eso de lado, que enseguida lo vamos a ver, fíjense cómo fue la realidad. Aquello era la catástrofe malthusiana y fue exactamente inverso. La población desde la época de Malthus, 1850, creció 6 veces, de 1.100 y pico de millones a 6.800 millones, y la riqueza en rosa 264 veces al cuadrado. Nunca hubo tanta riqueza en el mundo. El hombre más modesto de hoy tiene una cocina eléctrica o a gas, una heladera, un autito, una riqueza impensada para el hombre más rico de la época de Malthus. Pero nunca tampoco hubo tanta injusticia en la distribución. Siguiente, por favor. El admirador de Malthus fue Darwin. Darwin ordena, copia de Lamarck, la hipótesis de la evolución, que nunca fue demostrada, y ordena las especies. Era un gran admirador de Malthus, del racismo, participaba del racismo malthusiano, y ordena las especies en superiores e inferiores, que nunca había pasado en biología. La clasificación de Linneo es simplemente clasificar en especies distintas los seres vivos, pero él las ordena como superiores e inferiores. Por supuesto, el mono sería una raza, el simio sería una raza superior, arriba del simio el negro, arriba del negro el blanco, y arriba del blanco, por supuesto, el inglés, el hombre más evolucionado. Vean, por favor, en Hollywood la película El clan del oso cavernario, que ya tiene como 20 años. Como Hollywood va preparando. Estuve en Costa Rica y un chiquito me dice, un chico universitario, pero doctora, nosotros nos enseñan en la escuela que ustedes son más inteligentes que nosotros. Textuales palabras. Me quedé 2 horas charlando. Recuerden que es prácticamente una colonia inglesa, Costa Rica, por el café, no tiene ni siquiera ejército. Gente buenísima. Pero ellos van condicionando. Esto se llama darwinismo social. Fíjense lo que dice Darwin en su libro El origen de las especies. Dice, entre todos los hombres debe haber una lucha abierta y no se debe impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, que es hoy, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. Entonces, cuando ustedes van a las conferencias internacionales de población y desarrollo, directamente les hablan de políticas darwinistas. Esa es la razón del aborto en nuestro continente y de las medidas de control de natalidad. Por supuesto, tiene 2 consecuencias terribles el pensamiento de Darwin. La primera, esta absurda hipótesis de que todo se hizo por azar, por casualidad, ¿no es cierto? Que no hay orden natural y no hay ordenador. Es el apoyo de la política de género. No hay orden natural. Por eso se llama darwinismo social. Yo hago lo que quiero con la naturaleza, con el sexo, con la biología. Y su famosa frase, struggle for life, la libre lucha por la vida. Los fuertes deben prevalecer y los débiles morir, desaparecer. Estas son las conclusiones del pensamiento darwinista, que lamentablemente se enseña como única hipótesis de origen de la vida, obligatoriamente en todos sus colegios. No se pueden enseñar otras teorías. Siguiente. Yo no digo, cada uno puede pensar lo que quiera del origen de la vida porque ninguno de nosotros estuvo allí. Lo que no se puede decir es que eso está demostrado científicamente, porque jamás ocurrió una mutación que lo verifique. Muy bien. Porque en ese momento, estamos hablando más o menos 1860, cuando Darwin expone su tesis, también un humilde monje benedictino, Gregor Mendel, había descubierto la genética. Cruzando las arvejitas verdes con las blancas,
las leyes de genética que ustedes pueden repetir en el laboratorio todas las veces que quieran. Son leyes, no son hipótesis ni teorías. Y sin embargo, Inglaterra mandó ocultar el descubrimiento de Mendel durante 80 años. Y dijo haber encontrado, fue el fraude científico más grande del siglo XX en 1912, diciendo que sí había encontrado el famoso eslabón perdido en China, Teilhard de Chardin, lo reconstruyeron en la puerta del Museo Británico, hasta que en 1940, más o menos, 2 científicos daneses, o 4, no me acuerdo exactamente, estudiaron genética y vieron que es incompatible absolutamente con el evolucionismo, piden ver los fósiles y resulta que los fósiles estaban totalmente adulterados, pintados y envejecidos por manos expertas que fueron las de Teilhard de Chardin. No pasó nada, por ahí hubo un suicidio, se dijo que era una broma exquisita de Teilhard de Chardin, se tapó todo, el fraude científico más grande del siglo XX. Pero ¿por qué Inglaterra tenía tanto interés? Los libros que quienes, me parece, yo les aconsejaría 2, La evolución de Sermonti-Fondi, Sermonti-Fondi, y de un argentino que murió acá, vino a dar clase muchos años en la Universidad Autónoma de Guadalajara, el doctor Raúl Leguizamón. Los 2 libros se llaman Fósiles polémicos y Sobre el origen de la vida. Muestra cómo todos los fósiles, inclusive la rodilla de Lucy, fueron adulterados. Siguiente, por favor. Lo que pasa es que Inglaterra, con esta hipótesis del evolucionismo, justificaba el tráfico de negros, que era su principal sustento económico. Digamos las cosas como son. No hubo ninguna broma del exquisito Teilhard de Chardin. Fue una maniobra política y económica para mantener el status quo de la esclavitud en el imperio inglés. Siguiente, por favor. Eso es a partir de Darwin y Malthus se hace lo que se conoce como movimiento eugenésico, es decir, se inicia un movimiento para mejorar la raza humana. Y se crea, el primo de Darwin, Galton, junto con Huxley, Julian Huxley, crean como ciencia, entre comillas, la eugenesia. Siguiente, por favor. Contrata Rockefeller I a Margaret Sanger en 1916. Esta mujer era enfermera, feminista, es la creadora del movimiento feminista norteamericano, odiaba el matrimonio y era racista, tremendamente racista, odiaba a los negros, pero los odiaba. Escribe un libro que se llama El pivot de la civilización y dice que los incapacitados, los débiles, los enfermos mentales y los miserables son un peso insoportable para los sectores superiores de la sociedad, con esas palabras, porque con su irresponsable enjambrar y procrear traen seres al mundo que nadie puede mantener. Decía, lo mejor que puede hacer una familia numerosa pobre con sus hijos es matarlos. Esta joyita es la que crea el movimiento feminista, le hace firmar a su marido Sanger que respetará su libertad sexual, cosa que hace hasta que unos años después se acuesta con Goldman, una lesbiana francesa, y entonces Sanger se divorcia y la deja sola. ¿Qué hace con esta mujer Rockefeller? Por eso me causa gracia. Los movimientos feministas siempre fueron creados por varones. Rockefeller la financia, en todo caso financia su movimiento, y en 1916 funda la Liga Eugenésica de Control de Natalidad. Llevaban, por supuesto, a las familias pobres a esterilizarse cuando tenían un hijo, sobrino, preso, discapacitado, pobres, ¿no? Estamos hablando que es una plutarquía, el gobierno del dinero. La eugenesia fue obligatoria en 27 estados norteamericanos antes de la Segunda Guerra Mundial. Veo que tampoco se lo enseñaron en la escuela. Esta liga eugenésica fue llevada a la pantalla grande. No tengo tiempo de pasarles el video. Siguiente. No tenemos tiempo. Es la eugenesia donde se resume todo esto y se ve en la pantalla una familia llevada obligatoriamente a esterilizar. Siguiente.
Bueno, en 1930 olvidé decirles que Margaret Sanger funda con el dinero de Rockefeller la primera clínica de abortos para negros en Harlem, el barrio negro de los Estados Unidos. Y ella misma dice, para que los negros no sospechen, hice manejar, recluté ministros y comadronas negras, es decir, parteras negras, para convencer a las negras de que iban a tener mejor destino si mataban a sus hijos. Fue el genocidio, creo, más grande de la historia de los Estados Unidos. Y en 1942, con el dinero de Rockefeller, se forma la Asociación Americana de Paternidad Planificada, cambiando el nombre Control de Natalidad por Parenthood, Paternidad Planificada, para que nadie evoque la odiada clínica de control de natalidad. Entonces se esterilizan a gran cantidad, abortan mujeres pobres, y por su éxito en 1952 fundan con el dinero de Rockefeller la poderosa IPPF, Instituto Federal de Planificación Familiar, que hoy tiene, Parenthood, tiene 66.000 clínicas de aborto en el mundo. Recuerden que McDonald's tiene 33.000 sucursales, y cobran $400 el aborto comiso. Pero esto está en la página, entran a la página de IPPF. Muy bien. En Argentina se llama Casa Fusa, y en el año del debate del aborto, 2018, recibió $3 millones para impulsar a nuestro gobierno a legalizar el aborto. Siguiente. Bueno, esto es lo que la cultura anglosajona, que está reemplazando el derecho romano. Ustedes tienen una gran influencia en México y sobre todo en los estados del norte. El resto del continente tiene mucha más influencia greco-romana. Mi país siempre tuvo el derecho romano, la plena prueba, la presunción de inocencia. Todo nuestro derecho está en contra de estas aberraciones. Fíjense, en el año 1857, por única vez y para siempre, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictamina que los negros no son personas para la Constitución de los Estados Unidos, los esclavos negros, y su dueño puede venderlos, comprarlos y matarlos si considera necesario. Ese es el texto y la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos. Y en 1973, el famoso fallo Roe versus Wade, que termina diciendo que los seres humanos no nacidos no son personas para la Constitución de los Estados Unidos y su madre puede hacer con ellos lo que quiera, inclusive matarlos. Ese fallo, afortunadamente, por la persistencia a la que invito a todos ustedes de los movimientos pro vida extraordinarios de los Estados Unidos, fue revertido hace pocos meses. O sea que la lucha sigue y sigue más que nunca. Siguiente, por favor. Bueno, este es Kissinger que les mencioné al principio. Resulta que Rockefeller diseña unas conferencias de población y desarrollo, así como ahora la Agenda 2030 es para el desarrollo sostenible o sustentable. Bueno, crea las conferencias. Las conferencias de población y desarrollo se hicieron para legalizar el aborto en el mundo, globalizar el aborto. Y la primera se hizo en 1974 en Bucarest, la segunda en México en 1984 y la tercera en El Cairo en 1994, donde nosotros los argentinos empezamos abiertamente la lucha política contra estos desgraciados. En 1974 ya tenían cocinado el mensaje de legalizar el aborto en los países pobres, mejor, ¿cómo es acá? Mejor una familia, ¿cómo era el lema en México? La familia pequeña vive mejor. Y ustedes en los años 80. Pero en ese año, en 1974, el presidente argentino manda a su canciller, Eduardo Bellarmino, con la siguiente carta. La Argentina es un país enorme y despoblado que necesita habitantes de todas las razas y naciones. No aceptaremos políticas de control de natalidad. Ningún niño argentino, nacido o por nacer, será condenado a muerte por las leyes argentinas. Cuando termina el canciller argentino, se levanta Argelia, la Santa Sede, 27 naciones africanas, toda Sudamérica,
y la conferencia fracasó totalmente para Rockefeller. Entonces el secretario de Estado, Henry Kissinger, del presidente Nixon, a fin de ese año eleva un informe de 200 hojas que se llamó, escuchen por favor, Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. ¿Clarito? Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, que fue clasificado hasta el año 89, es decir, secreto. 2 argentinos lo encontraron y lo publicaron. Y en ese informe dice que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria y que esos minerales yacen inexplotados en los países del tercer mundo. Si esos países, escuchen esto, al revés de lo que les enseñan en la escuela, si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. ¿Cómo? ¿La pobreza? Entonces, ¿cómo era que la población genera pobreza? Si alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. El tema central del estudio es la necesidad de acelerar el esfuerzo para combatir el crecimiento de población en el mundo en desarrollo, asegurando amplio acceso a la tecnología contraceptiva y al aborto, ofreciendo grandes promesas de motivaciones crecientes para familias pequeñas. ¿Es mejor como es acá? La familia pequeña vive mejor. Gran falacia. Siguiente, por favor. Siguiente. Y otra de las frases: debemos evitar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Siguiente. Entonces, para llevar a cabo esta política, la estrategia demográfica descansa en 4 pilares: la anticoncepción, la esterilización legal, la destrucción de la familia biológica con la política de género y la globalización del aborto. Siguiente, por favor. Se implementa. Vamos ya terminando. Si la gente supiera realmente el daño que el aborto hace a las mujeres, por no hablar de los bebés muertos, se acabaría con ello. Es una película documental terrible que confiesan muchos médicos, ya decían que no podían dormir, que soñaban con sangre, chiquitos muertos, destrozados. Bueno, hicieron esta película que es impresionante. Fíjense la educación sexual, ¿no? Es impulsar a los chicos a la erotización de los pequeños para que justamente en ese desorden sexual tengan hijos, se queden embarazados y los padres piden a gritos la legalización del aborto. Siguiente. Esto es lo que he querido significar con esta mano que representa ese eje político sobre nuestro hermoso continente de la esperanza. Toda América hispana aplastada por esta política. Siguiente. Las patas del poder de cualquier nación y de la soberanía, desde Alejandro Magno hasta ahora, cualquiera sea el imperio, son 3: las armas, el dinero y la población. Siguiente. ¿Cómo nos sacan estas 3 cosas? En los países belicosos como Argentina se provocan guerras, como fue la guerra de Malvinas. Hay un libro que se llama Hundimiento del general Belgrano, que es inglés, donde el autor muestra que Inglaterra llevó a sus tropas 6 meses antes de declarar la guerra entre el norte y el Mediterráneo. La anterior, por favor. La anterior. Entonces, la guerra de Yugoslavia, de los Balcanes, cuando se baja la Unión Soviética, Yugoslavia, que era un país peligroso, lo dividen en 3 naciones chiquititas. Entonces, esas guerras sirven para desarmar la capitulación de guerra. La Argentina tuvo que entregar todas las armas, se desarmó el misil Cóndor, misil Exocet, todo lo que Argentina tenía, y se postró políticamente.
El dinero se saca a través del endeudamiento externo y la población, queridos, es la... Imagínense que nosotros le tememos a los chinos no porque sean más inteligentes, ni más buenos, ni más malos, simplemente porque son 1.500 millones de habitantes. Y la población se saca mediante la anticoncepción, el aborto y la ideología de género. La ideología de género, que consagra el aborto como un derecho fundamental, tiende a destruir, en el deseo de Rockefeller, la familia biológica, llevando la praxis marxista al lecho conyugal, donde el varón sería el opresor burgués, la mujer es la proletaria oprimida y debe levantarse en revolución contra las dos instituciones que la hacen diferente del hombre, la maternidad y el matrimonio. La luz, por favor. Creo que no hay nada más que se pueda agregar a lo que ustedes vieron y a lo que yo veo como médica forense hace muchos años. Todo lo demás es mentira. Son palabras, son políticas, es dinero. Esta es la única verdad. Y creo que a todos nosotros se nos va a pedir cuenta en el Tribunal Celeste qué hicimos para evitar esto. Cada uno de esos chiquitos es un pequeño Cristo. Nada más. Thank you.